Muy buenas tardes, hoy es lunes 13 de febrero del año 2023 y aquí está Aveiza nuevamente con ustedes. Un gran saludo después de este fin de semana convulsionado. Siguen las cifras lamentables desde Turquía, 37.000 muertos. La ONU calcula que al final de este proceso de recuperación podría cuadruplicarse la cifra, o sea, estamos hablando casi de 150, 200 mil muertos en base a las réplicas que han existido, los muertos directos por el terremoto, los indirectos por el frío y las epidemias que vienen, y sería la catástrofe más importante en la historia de la humanidad en los últimos años. Pero bueno, estamos alcanzando hitos en estas tribulaciones que debemos tener mucho cuidado por cuanto el manejo de estas fake news nos hacen ver cosas como que si no estuviesen pasando. En el programa de hoy seré puntual con dos o tres informaciones nada más, por cuanto son los escenarios que nos importan, realmente cuatro, pero es parte de lo que tenemos que hablar. Obviamente tenemos que comenzar, ya hablamos del terremoto, ahora vamos a hablar de la situación de la invasión aérea de la cual está siendo objeto Estados Unidos, Canadá y varios países del occidente. Aunque hoy ya China dijo de que también se metieron en su territorio y que tienen varias semanas y han entrado varios balloons americanos. Lo cierto caso es que el vocero de seguridad nacional, el señor John Kirby, el almirante retirado John Kirby, ya reconoce que son cuatro los objetos derribados. El que ya conocemos en South Carolina, que el FBI todavía solo ha recuperado el 75%. Uno sobre Alaska, otro sobre Canadá, que ameritó que Trudeau hablara el fin de semana. Mandaron aviones F-18, pero aparentemente la incapacidad fue tan obvia que tuvo que ser derribado por un F-22 de los Estados Unidos. Y el último, el día de ayer, sobre el lago Huron en Michigan, también derribado a menos, han ido bajando 65.000 pies de altura, 40.000 el de Alaska y Canadá, y el de ayer a solo 20.000. Se habla, y eso es lo que contribuye, y por eso lo hablan así. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, que es una infeliz, que ya sabemos que no sabe dar ningún tipo de información, es soportada atrás por el señor John Kirby, que menos, ¿sabes? Fue el que dijo que nunca se iban a mandar los M1 y a los 3 días se decidió mandarlo. Y simplemente estamos en una situación bastante compleja en la cual la desinformación brilla por su ausencia. Tanto es así que se empezaron a hablar de objetos extraterrestres coincidiendo con esta situación de los archivos del Pentágono de hace 2 años, coincidiendo con los meteoritos que ayer entraron en la atmósfera por Inglaterra y Francia. Hay una especie de fiebre de extraterrestre por todas partes, alimentando lo que a ellos les interesa, esta fake news o esta teoría conspirativa que distraen la verdadera atención sobre los problemas, como los hemos dicho en los últimos viernes en nuestro programa en vivo, y es lo que están preparando para todos nosotros. Lamentablemente, esta situación llevó a que Lloyd Austin, el general jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hablara y aclarara de que no hay peligro y que además obviamente no son, pues mucha gente dice que son UFO o son ovnis. Recuérdense que UFO es Unidentified Flight Object, o sea, un objeto volador no identificado, lo que sería en español ovni. Y esto ha creado mucho problema porque ahora la gente juega con eso, el Área 51. Y bueno, Austin tuvo que salir a decir que no había peligro. La situación en Estados Unidos es precaria. Quiero hablar de este tema porque nadie lo habla. Hace una semana hubo una colisión de trenes, se descarrilaron aproximadamente 200 carros cargados con químicos altamente peligrosos que cruzaban por un pueblo de Columbo a Palestine, en Ohio. Todas las imágenes salieron en televisión, de repente todo se acabó, pero la situación es grave al día de hoy. Hay 12 pueblos y ciudades que están clausuradas como si fuera una película de ciencia ficción. Ayer pusieron preso a un periodista por hablar de los hechos. Hay videos incluso desde aviones de que como el clorín, que es fatal. Hay tres químicos que potencialmente no solo son cancerígenos, sino que matan al instante. Por eso han evacuado todos los pueblos. Van a ver el video, va a estar en mi Instagram.
Abelardo_Izaguirre, donde van a haber peces, animales, pájaros, los huevos de otro color, un hueco en las nubes, porque el clorín es como que si destruyera el oxígeno y es eso, destruye, imagínense lo que hace dentro de un pulmón. La situación es bastante difícil en Ohio y nadie está hablando del tema. Nadie. Les pido que estén pendientes porque esto está bastante, e incluso ya hay una persona del Consejo de Seguridad Nacional que considera que por unos 10 años los pueblos quedarán inhabilitados. Les repito, entre 10 y 12 pueblos sufrieron esto y las imágenes son, no las están transmitiendo en ningún canal, ninguno, ni están hablando del tema. Así que la situación bastante dramática, igual que hoy en Nueva York, a esta hora, hace 3 horas, alrededor de las 4 de la tarde, un vehículo atropelló a varias personas en Brooklyn y tampoco se ha hablado del tema. Como verán, la situación respecto a Estados Unidos sigue en aumento y eso nos lleva al segundo punto que sería la guerra ruso-ucraniana. Biden piensa ir, como lo dijimos el viernes, entre el 20 y el 22 a Polonia. Mis fuentes en DC dicen que incluso va a tratar de cruzar a Ucrania a dar un discurso. Les recuerdo que Putin el 21 va a dar el discurso, lo que sería el equivalente al Estado de la Unión, y obviamente es una tentación lo que está haciendo. Irán se sigue moviendo con Rusia y China. Mañana, Día de los Enamorados, Xi Jinping recibe al presidente de Irán y se están alineando no contra Estados Unidos, sino la prioridad parece que es la India. Estos tres colosos, Irán, Rusia y China, se están alineando contra India. Por cierto, otra noticia respecto a esta guerra, tanto la Embajada de Estados Unidos como la de Brasil, el gobierno de Brasil que acaba de visitar a Biden, le pidió a sus ciudadanos hoy, hace 2 horas, que abandonen inmediatamente Rusia y Bielorrusia. Repito, Estados Unidos y Brasil. Brasil, un Lula que es aliado de Rusia, llama la atención este llamado, pero así es. Están pidiendo, incluso Estados Unidos, reafirmando que deben abandonar Rusia y Bielorrusia. Vamos a ver con qué viene y qué es lo que va a suceder, porque en Bakhmut ayer se dio a conocer un video, ya está censurado en todas partes, de cómo destrozan a un comandante de Wagner, las fuerzas mercenarias de Rusia, en Bakhmut. Obviamente, se supone que son ucranianos. Ucraniano, como lo dijo hoy Stoltenberg, que ya dijo que no se va a lanzar a la reacción como secretario de la OTAN, se quejó de que Ucrania está consumiendo más municiones que las que fabrica la OTAN en conjunto. Esto quiere decir que la situación se agrava. La masacre entre los soldados rusos es bastante significativa, tampoco se habla de eso. Recuérdense que son estos nuevos soldados que no conscriptos, que no tienen ningún tipo de entrenamiento. Se está esperando la ofensiva para dentro de una semana. Estados Unidos, Francia, con toda y la gira, que fue un éxito, pero fue casi que un show de Hollywood del señor Zelensky, no están decididos aún, solo han llegado 6 tanques de los 140 que ofrecieron, porque temen que se haga una ofensiva, derroten a Wagner en Bakhmut, que es Donetsk, y pasen a Rusia desatando una guerra de mayores dimensiones. El problema es que la gente ya está cansada y los rusos están preparando una ofensiva que puede dar al traste con todo lo que ha recuperado hasta el día de hoy Ucrania. De hecho, la situación de inestabilidad ha hecho que de manera falsa, y lo puedo decir con propiedad porque tengo conocimientos de algunas cosas que suceden en Europa y el Banco Central. ¿Se acuerdan de que la semana pasada supuestamente Inglaterra se salvó por un dígito de la recesión? Bueno, y por casualidad toda Europa se salva de la recesión. Oficialmente no están en recesión porque crecieron 0,1%. Esto en vista de que ayer el señor Scholz perdió las primeras elecciones repetidas en el estado de Berlín por paliza. El gobierno socialista de Scholz perdió las elecciones de Berlín y esto es un llamado de atención bastante fuerte para esta gente. Así que la situación se sigue en movimiento. Hay que estar pendiente de lo que va a pasar en Rusia, lejos de amilanarse o calmarse la situación o llevarse a un status quo. Lo que está es avanzando la posibilidad de que Rusia despliegue una ofensiva que termine de dar al traste con todo lo que ha ganado Ucrania en este contraataque y sea bastante difícil para Europa no aumentar las apuestas y las armas en el conflicto.
Por último, quería referirme a una situación que también me preocupa muchísimo. Israel ha estado muy como cubierta la situación. El fin de semana fue particularmente difícil, más después de la muerte por el vehículo este que se atropelló a unas personas en una parada de autobús. El padre y el hijo, uno de los hijos murieron, el de 8 años, y el de 6 sucumbió a sus heridas el día sábado. Lo grave es que esto fue un sector ortodoxo de los asentamientos y esto obligó o generó que el sábado varios, podemos decir, posesores, porque son asentamientos, son judíos, salieran ahora con esta ley de las armas y el permiso que está dando Netanyahu y agredieran a varios granjeros en las zonas en conflictos en Jerusalén. Mientras tanto, hubo sonido de alarmas esta mañana, lanzaron varios cohetes desde Gaza. Está tratando Netanyahu de mantenerse en un estado más tranquilo que de costumbre, pero tiene una huelga hoy salvaje en Jerusalén y en Tel Aviv por el rechazo a la reforma de la Corte. Hoy el presidente Herzog le suplicó que no lo haga porque sería el final y el colapso del Estado de Israel. Estaba el señor no Bennett, sino el otro, que fue el último primer ministro, hoy increpando a la gente para que, y ya le dice dictador a Netanyahu, y Netanyahu por otra parte está conteniendo a los ortodoxos porque estas últimas muertes y el lanzamiento de cohetes están empujando a que tome una decisión y sin duda Irán necesita esa declaración de guerra de Israel para ellos actuar. Fíjense que el gobierno de Irán sacó un video el fin de semana de las fuerzas revolucionarias donde muestran por primera vez en plena crisis, en pleno desastre, en pleno ataque de drones y después de la operación entre Estados Unidos y Juniper Oak, mostraron el depósito subterráneo de drones y aviones simplemente para demostrarle a los judíos que no han cumplido y hay una fuerte tendencia en el sector ortodoxo no solo de responder a estos ataques y el lanzamiento de cohetes, sino también a la burla y a lo que está haciendo Irán. Ya todos saben que son 6 plantas nucleares y que amerita que actúe Israel. El problema es que hoy hasta Blinken, a nombre del señor Biden y la Unión Europea, reclamaron lo de los asentamientos, y pidieron que se calmara la situación de la Corte y la inestabilidad del gobierno actualmente en Israel. Todos estos conflictos indican, principalmente estos que les mencioné, Rusia, Ucrania, obviamente sobre la mesa, la misma situación de Estados Unidos con China y la situación de Israel sin dejar atrás la situación de inestabilidad que está generando esto del terremoto, porque incluso al-Assad, el presidente de Siria, se notó un gran éxito cuando da permiso para que pasen o se abran 3 corredores para ayuda humanitaria en los territorios ocupados por las fuerzas eh, hostiles a su gobierno en la guerra civil de Siria. Esto desde el punto de vista legal crea un gran problema para esta gente y para Turquía, que ya no puede hacer nada. Fíjense que Erdogan metió preso a 15 constructores porque la gente ya le está reclamando y esto le genera un momento de calma a Irán y a Siria para que pueda actuar en conjunción y por eso está viajando el presidente iraní a China y no se extrañen que haya una reunión a última hora con el señor Putin, los 3 en Pekín, para fortalecer su lazo, cambio de intereses. Ya Rusia anunció que va a vender el 85% de su petróleo solo a países amigos y la situación está cada día más volátil. Vamos a tener más problemas. Esta situación no va a terminar ahí. Ya Lula regresó y ya se está hablando de su manejo de la situación en la democracia en América Latina y muchos analistas hoy se dan cuenta de lo que dije hace 2 meses con la victoria y la llegada del señor Lula, que es el encargado por Biden y el Foro de Sao Paulo de poner orden y más en el gobierno de Nicolás Maduro. Todo esto está en desarrollo, los estaremos viendo a final de esta semana. Situación bastante delicada, me preocupa mucho lo de Ohio, me preocupa mucho lo de los globos y esta situación que está sucediendo y sin hablar de economía y todo lo que está pasando, tenemos bastante con qué hacer seguimiento y ver los acontecimientos cómo están evolucionando en un año que cada día está más cargado de noticias que nos ponen en vilo y nos obligan a tener cada día más meditación, oración y fe en Dios, porque
Estamos en tiempos inéditos en la historia de la humanidad, graves. Este es el peor desastre ambiental, ecológico en la historia de Estados Unidos. No les digo más. Dios los bendiga, los quiero mucho y que Dios nos siga acompañando en este camino.